Biografía de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, parte 3. En el audio anterior te conté cómo Juan María tenía un deseo profundo de ser sacerdote, sin embargo, fue enviado como militar a la guerra en España y cómo terminó siendo prófugo, hasta que 2 años después recién pudo volver a su pueblo. Continuemos con el siguiente punto. 10. Unas semanas después de la llegada de Juan María a Dardilly, su madre falleció, pero Dios le concedió el consuelo de su amigo, el padre Valley, quien lo acogió en su casa cural y continuó sus enseñanzas para llegar a ser seminarista. Año y medio después, el padre Valley le consigue un puesto en el seminario menor, en la población de Vertiers, ya que requería empezar sus estudios de seminarista de una manera más formal. Por fin empieza sus clases de filosofía. Sin embargo, estas se enseñaban en latín, por lo cual él no comprendía nada. Era uno de los mayores de la clase y lamentablemente no podía responder a ninguna pregunta que le hiciera el profesor. Llegó a creer que jamás podría llegar a ser sacerdote, así que se refugió en el sagrario con el Santísimo Sacramento, pidiendo a Jesús y a nuestra Santísima Madre que le concediera la suficiente memoria y aprendizaje. Solía repetir con mucha frecuencia: «Oh María, Reina mía, soy todo tuyo, y todo cuanto tengo, tuyo es». Esta es una frase muy famosa de su paisano, San Luis María de Montfort. Cuando terminó el año, el rector del seminario menor lo calificó con la siguiente conclusión: «No es muy apto para esta carrera sacerdotal por su deficiencia intelectual». Sin embargo, el padre Valley no se desanimaba y en sus vacaciones lo preparó lo mejor que pudo para que pudiera entrar al seminario mayor el año siguiente. En este seminario, el rector se dio cuenta de su gran devoción y piedad y encargó que le dictaran las clases en su idioma natal. Asimismo, le encargó a un seminarista muy inteligente que le enseñara después de las clases. Aún así, al terminar el año, obtuvo una nota de descalificado, con la siguiente observación: «Observa buena conducta. Quizá podría ser admitido en alguna diócesis que tenga una escasez de vocaciones». Pero el padre Valley no se desanimaba. Continuó sus enseñanzas durante las vacaciones y lo envió para que rindiera su examen al seminario de Lyon. En realidad, más fue admitido para dar el examen por recomendación del padre Valley que por sus propias cualidades. Finalmente, concluyeron que no le negarían aspirar al sacerdocio, pero que debía realizarse en alguna diócesis donde la escasez de sacerdotes sea extrema y total. El padre Valley no quedó contento con eso y consiguió que el mismo rector fuera hasta su casa cural a rendirle el examen de manera privada a nuestro santo. El rector y su secretario, al rendir examen a Juan María, concluyeron que él poseía más ciencia teológica que cualquiera de sus párrocos rurales. La decisión final debía ser tomada por el señor cardenal arzobispo. Y para providencia de Dios, durante esas semanas, el arzobispo actual tuvo que huir a Roma y se cambió de arzobispo por un amigo del padre Valley. Este decidió admitirlo como sacerdote a pesar de sus malas notas y muchos detractores. Y así, un domingo 13 de agosto de 1815, Juan María Vianney recibe la orden sacerdotal. Puede decirse con toda seguridad que ese día él fue el hombre más feliz del mundo. 10. Durante sus 2 primeros años de sacerdocio, fue asignado como vicario del párroco, su amigo el padre Valley, en la ciudad de École. Ambos se dedicaron a evangelizar a los feligreses como 2 santos sacerdotes, hasta que el padre Valley fallece. Su sucesor no se acostumbraba al estilo de vida del padre Juan María, porque era muy sobrio, muy orante, y no era dado a las exigencias y moderación, así que solicitó un cambio de vicepárroco.
12. Juan María es enviado a Ars, un pequeño pueblecito de apenas 40 casas de adobe. En este pueblo, como en muchos otros de Francia, no había sacerdote por más de 10 años, y esto había influido negativamente en la religiosidad de esas personas. El pueblo se había olvidado de ir a misa dominical. Los sábados y domingos, las mujeres se dedicaban a bailar y los hombres a emborracharse. Y maldecir y decir malas palabras era parte de las conversaciones habituales. Los niños apenas conocían de catecismo. Todo esto no desanimó a Juan María. Antes bien, se dispuso a convertir a todas esas personas para salvar sus almas. Meditó horas y horas y días ante el sagrario cuál sería su plan de acción. El padre Juan María sabía muy bien que por su propia cuenta y con sus pocas cualidades, pues no iba a convertir a nadie. Pero tenía a su disposición una cualidad y un arma importantísimos: la oración. Salía a las 4 de la madrugada de su casa cural y se dirigía a su iglesia. Ahí, arrodillado hasta el amanecer, suplicaba al Señor: Señor, Señor, yo te suplico, concédeme la conversión de mi parroquia. Yo te ofrezco por la salvación de estos pecadores todos los sufrimientos que quieras enviarme. Así, se dispuso a visitar y conocer uno por uno a todas las familias del pueblo. Ellos lo recibían, más que por amabilidad, por cortesía. Y conociendo de las Escrituras que ciertos espíritus inmundos no se alejan sino con la oración y el ayuno, desde aquel día decidió ayunar todos los días de su vida. Las personas más allegadas a él cuentan que los domingos ponía a sancochar 12 papas y comía 2 al día. Esa era su principal comida. ¿Pero acaso las papas no estarían podridas al 5º, 6º y 7º día? Posiblemente, pero él ofrecía ese sacrificio de comerlas por la conversión de su pueblo. Asimismo, como a todo sacerdote de pueblo, le llegaban regalos y ofrendas y hasta muebles, pero todo lo que a él le llegaba lo regalaba a sus vecinos más pobres. Jamás se quedó una sola cosa para él. Después, con la ayuda de una buena mujer devota del pueblo, se dedicó a embellecer el pequeño templo parroquial, pues tenía como objetivo atraer a los pobladores hacia su templo. Asimismo, con las donaciones, compró bellísimos ornamentos para la celebración de la Eucaristía, pues él siempre decía: para el Señor lo mejor. La gente, al ver lo hermoso que había quedado el templo y los bellos ornamentos que había conseguido, empezó a llegar en mayor cantidad a las ceremonias religiosas. Algunos iban por devoción y otros por curiosidad. Asimismo, para atraer a los jóvenes a la catequesis, solía regalar pequeños premios. Y él mismo, durante 27 años, se encargará de dar las clases de catecismo a los niños y jóvenes. Estos niños, 50 años después, contarían: de vez en cuando levantaba los ojos al cielo y sonreía. Yo creo que algo admirable veía. Como los niños y jóvenes eran iletrados, él se esmeró por enseñarles de memoria todas las oraciones principales de la iglesia. 13. Lo más complicado para él fue la predicación de los sermones. Para hacer un solo sermón dominical, leía muchísimos libros que le había regalado el padre Valley cuando falleció. Y después de leer horas y horas, se arrodillaba ante el altar y le pedía a nuestro Señor que le concediera la gracia de poder predicar con amor hacia sus feligreses. Posteriormente, escribía y hacía un resumen de todo lo que había leído. Y después trataba de memorizarlo. Los aldeanos cuentan que pasaba horas y horas del día sábado recitando el sermón que iba a predicar el domingo en los jardines de la parroquia. Recordemos que él tenía una memoria pésima.
así que muchas veces incluso trasnochaba para lograr aprender de memoria su sermón. Finalmente el domingo, por fin decía su sermón, aunque la mayoría de veces, de un momento a otro, se olvidaba lo que había preparado y terminaba por suspender el sermón, pues no recordaba nada más. Esto generaba muchas humillaciones de los asistentes, pero también otros observaban su sacrificio, su oración y su humildad, y esto los atraía hacia las cosas de Dios. 14. En los primeros años, sus sermones fueron muy duros, dado que por su falta de experiencia, como él era exagerado en exigirse a sí mismo, así también exageraba en exigir a los demás, pero lo hacía con un amor y con una preocupación auténtica de todo buen sacerdote. Se dice de él lo mismo que de San Juan Eudes, que en la predicación es temible como un león, pero en la confesión manso como un cordero. En el siguiente audio te contaré cómo empieza la conversión de los pobladores de Ars.